Saludos, en este video estaremos analizando todo lo referente al perdón o waiver I-601A o solicitud de exención provisional por presencia ilegal, que es el término técnico como se conoce. Es un tema un tanto teórico, existe mucha información, pero muchas dudas y como siempre asumo el reto de los próximos minutos explicárselo de manera tal que lo pueda entender. Acompáñame hasta el final del video y conozca todos los detalles. Bendiciones, agradecido como siempre de que me acompañes en un nuevo video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, yo soy Aries Luzón, soy consultor de inmigración y mi propósito es ayudarte a que puedas tramitar de forma exitosa todos tus procesos. Para esto grabo videos en este canal, videos tutoriales, videos informativos y noticias, y trabajamos consultas en vivo a través de esta plataforma, a través de las cuales podemos ayudar a responder tus preguntas y revisar tus casos, por lo que te invito a que te suscribas a este canal. Si deseas contactarme porque necesitas asesoría para tu proceso, puedes encontrar mi información de contacto tanto en el cintillo blanco de la parte inferior como en la descripción de este video. Como ya indiqué al inicio del video, estaremos hablando hoy sobre la solicitud de exención provisional de presencia ilegal o el perdón por presencia ilegal I-601A o waiver I-601A. Como mencioné también al inicio, es un tema sobre el cual existe mucha información, pero es una información en un lenguaje técnico y no logra resolver la duda de la mayoría de personas que no manejan esta terminología. Así que he preparado una presentación, voy a tratar de verdad de un lenguaje un poco más común y con algunos ejemplos que usted pueda entender el propósito y si usted califica o no, si lo necesita o no, que es lo más importante. Así que he preparado una introducción, acompáñenme y vamos a compartir este tema. Como ya mencioné, estaremos hablando sobre la solicitud de exención provisional por presencia ilegal, que se conoce como perdón I-601A o waiver I-601A. Lo primero es ¿qué es? La exención provisional por presencia ilegal I-601A, comúnmente conocido como perdón I-601A o perdón por presencia ilegal, es un proceso por el que las personas que se encuentran en los Estados Unidos y que solicitarán una visa de inmigrante en un consulado en el extranjero y cuyo único problema de inadmisibilidad es la presencia ilegal bajo la sección INA que está ahí, pueden solicitar la exención de inadmisibilidad antes de salir de los Estados Unidos y evitar el castigo de los 3 y los 10 años cuando salgan a su entrevista consular. Como expliqué, ese es el lenguaje técnico que comúnmente vemos, pero a veces eso no se entiende. Entonces, dicho de otra forma, no todo el que está en los Estados Unidos es capaz de arreglar papeles sin tener que salir del país. No todo el mundo es capaz de ajustar estatus. En la mayoría de los casos, las personas que ingresan ilegal de forma indocumentada a los Estados Unidos y no califican para alguna de las excepciones que estipula la ley, eventualmente van a tener que salir del país a recibir su visa de residencia en el extranjero. De igual manera, algunas personas que ingresan con visa, pero su periodo vence, también eventualmente tendrán que salir del país. Entonces, luego de acumular 180 días de presencia ilegal, la ley estipula que el individuo debe someterse a un castigo de 3 o de 10 años. Ese castigo se activa en el momento de que una persona pone un pie fuera de los Estados Unidos. Como la persona no puede realizar un proceso de ajuste de estatus, el proceso se va a trabajar como un proceso consular, como si usted estuviese fuera. Eventualmente el Centro Nacional de Visas, UCIS, aprobará, enviará al Centro Nacional de Visas, el Centro Nacional de Visas va a procesar su caso, va a enviarlo a la embajada, le van a asignar una cita, usted va a tener que salir. El problema es que en el momento en que usted salga, usted va a ser castigado dependiendo del tiempo que duró, ya sea por 3 o por 10 años. Entonces, acá donde entra este perdón, que es un perdón preventivo. Es un perdón que usted solicita antes de salir para usted asegurarse de ser perdonado por esta presencia ilegal y cuando usted entonces vaya a su entrevista consular no tenga esta inadmisibilidad y pueda regresar a los Estados Unidos. Si usted llegase a salir sin tener este perdón aprobado, entonces estaría condenado a esperar por 3 o por 10 años y luego entonces continuar con su proceso. Entonces, esto es lo que busca este perdón,
que cuando usted tenga que salir a su entrevista, usted previamente sea perdonado, reciba su aprobación y entonces no tenga ningún inconveniente para regresar. Esto obviamente, como dice aquí, si no tiene ninguna otra razón de inadmisibilidad, haya cometido crimen, haya cometido fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Si su único problema es la presencia ilegal, entonces con este waiver o este perdón usted logra subsanar esta situación. Pero más adelante vamos a ver lo que es presencia ilegal, vamos a hablar lo de castigo y todo lo demás, pero esta es la explicación general para que nos pongamos en contexto. Entonces, ¿quién necesita el perdón I-601A? Que es una buena pregunta. Toda persona mayor de 18 años que haya acumulado presencia ilegal por más de 180 días y que tenga que salir de los Estados Unidos para obtener la visa de residencia en un consulado en el extranjero. Es importante que tengamos pendiente lo de los 18 años, lo de los 180 días de presencia ilegal acumulada. Esos individuos todos necesitan solicitar, si tienen más de 18 años, si han acumulado presencia ilegal por más de 180 días y sobre todo si tienen que salir del país, ya que hay personas que, como les mencioné, podrían ajustar sin tener que salir del país y la presencia ilegal entonces no contaría para un castigo porque no han salido del país. Entonces, continuamos, vamos a definir lo que es presencia ilegal por parte para que podamos entender. La presencia ilegal o unlawful presence, como es el término en inglés, es el periodo de tiempo durante el cual una persona se encuentra en los Estados Unidos sin haber sido admitida legalmente o luego de haber vencido su periodo de estadía autorizado. La presencia ilegal comienza a contabilizarse a partir de abril del 1997, luego de la reforma de la inmigración ilegal y responsabilidad del inmigrante del año 1996, conocida como IRIRA, que estableció o donde se estableció la inadmisibilidad por presencia ilegal. La presencia ilegal no se acumula para propósitos de castigo de 3 y de 10 años durante el tiempo en el que el individuo es menor de 18 años. Entonces, con el primer párrafo podemos inferir, como mencioné, que la presencia ilegal es ese periodo en el que usted se encuentra. Si usted ingresa de manera ilegal, en el momento que usted pone un pie dentro de los Estados Unidos, comienza a acumular presencia ilegal, ya que obviamente usted entró sin ser admitido, sin ser inspeccionado, sin ningún estatus legal. O a pesar de haber ingresado de manera legal, ya sea con una visa de turista, ya sea a través del programa de exención de visas o con una visa J1, con una visa de trabajo temporal, cualquier tipo de mecanismo legal, luego de que se vence el periodo que usted comienza a acumular, luego del vencimiento de o sea, a partir del día siguiente, usted entonces comienza a acumular presencia ilegal, luego del vencimiento. Vamos a ver que esto, ok, volvió. El término presencia ilegal, aunque existe hace un tiempo, ¿verdad? Comienza a contabilizarse para fines de castigo a partir del 1 de abril de 1997. A partir de esta reforma a la ley de inmigración que se hizo en el año 1996, que existieron bastantes cambios. Uno de estos fue que se comenzó a contabilizar para fin de establecer un castigo. Anterior a eso, obviamente una persona que ingresara de manera ilegal o que se venciera su estatus estaba en un periodo de ilegalidad, pero no existía una ley que indicara que una persona que acumulara presencia ilegal era inadmisible. Entonces, a partir del 1 de abril, como dice acá, del 1997, entonces comienza a contabilizarse. Si usted tuvo algún estadía ilegal en los Estados Unidos, si acumuló presencia ilegal antes de abril de 1997, eso no se cuenta. Si usted la acumuló y salió antes de esa fecha, ese tiempo realmente no le va a ser contabilizado para fines de imponerle ningún tipo de castigo. Así que es importante que esa parte se sepa. Y lo demás que es muy importante es que los menores de 18 años no acumulan presencia ilegal. Si un niño entra ilegalmente a los Estados Unidos o se queda luego de agotar su periodo de estadía legal, aunque no va a poder ajustar a menos de que se acoja a alguna de las condiciones especiales de la ley, va a tener que salir del país.
eventualmente para obtener su visa de residencia. La ventaja con respecto a otros casos que mencionamos es de que no va a ser sujeto a un castigo, porque aunque la presencia ilegal obviamente la tiene, no se contabiliza, como dice aquí, para el castigo de 3 o 10 años, por ende va a poder salir sin ningún tipo de problema a su entrevista consular y no va a tener ningún tipo de problema para que le concedan su visa de residencia. Continuamos vamos a hablar del castigo de los 3 y los 10 años, que ya lo he mencionado, pero vamos a explicar a qué se debe, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de un castigo de 3 o 10 años. Según lo que establece la ley INA en esa sección que está señalada acá, todo aquel no ciudadano que a partir del 1 de abril de 1997 permanece sin estatus en los Estados Unidos por un periodo continuo mayor a 180 días, pero menor a un año, y luego sale voluntariamente, recibirá un castigo de 3 años a partir de la fecha de salida. En el caso de los 10 años sería bastante similar. Establece también el mismo sección de la ley que todo aquel no ciudadano que a partir del 1997 permanece sin estatus en los Estados Unidos por un periodo mayor a un año y luego sale voluntariamente del país, recibirá un castigo por un periodo de 10 años a partir de la fecha de salida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como mencioné anteriormente, ya sea que usted ingrese de manera ilegal o que ingrese y su periodo venza, automáticamente usted va a comenzar a acumular presencia ilegal. En el caso de ingresar de manera ilegal, luego de que usted cumple más de 180 días, al día 181, entonces en el momento que usted ponga un pie fuera de los Estados Unidos, ya que es importante saber que hasta que usted no salga, no se activa este castigo. En el momento de que usted salga de los Estados Unidos, entonces tendrá un castigo de 10 años, siempre y cuando haya durado más de 180 días, pero menos de 365. Pero si duró 365 días o más, entonces ese castigo que usted recibiría sería de 10 años. Repito, más de 180, menos de 365, 3 años de castigo. A partir de 365, sin ningún tipo de límite, sería 180 días. Es importante recalcar de que la presencia ilegal, en el caso cuando usted entra con visa de no inmigrante, como una visa de turista, por ejemplo, aunque el periodo de presencia ilegal comienza a correr a partir del día 180, automáticamente el día 181, entonces usted recibiría un castigo. Es decir, usted ingresa con visa de turista, usted tiene 180 días. Al día 181 usted estaría recibiendo un castigo de 3 años. No es que a partir de que finalice el vencimiento de su visa, entonces comienzan a correr los 6 meses. No, sino que al día 181 entonces usted se estaría asumiendo los 180 días totales que usted estuvo de estadía y al día 181 estaría... en caso de que salga, obviamente, porque el tema está en salir, tendría un castigo de 3 años. Vamos a ver quién no necesita presentar un permiso I-601A. Y ven cómo vamos entrelazando este tema poquito a poquito. Una persona que se encuentre fuera de los Estados Unidos no necesita un perdón I-601A porque el perdón I-601A solamente se puede presentar dentro de los Estados Unidos. Si usted está fuera de los Estados Unidos y tiene una inadmisibilidad por presencia ilegal, el perdón que tiene que presentar es el I-601, no el I-601A. Una persona que no haya acumulado presencia ilegal por más de 180 días. Una persona que no haya acumulado más de 180 días de presencia ilegal no necesite. Vamos a ver algunos ejemplos. Una persona que ingresa ilegal a los Estados Unidos, pero permanece menos de 180 días y lo pueda probar, que es la parte más difícil, y sale y eventualmente existe algún tipo de registro, pero usted tiene forma de cómo probar que usted duró menos de 180 días, no está sujeto al castigo ni de los 3 ni de los 10 años. Un joven, por ejemplo, como ya mencioné ahorita, un niño que ingresa a los Estados Unidos de manera ilegal, pero sale antes de 180 días después de cumplir los 18 años, tampoco necesita solicitar perdón por presencia ilegal. Algo que se me olvidó mencionar ahorita, que es una nota que está aquí abajo y ahora me acordé, es si usted cumplió el castigo no es necesario someter un perdón.
Hay personas que entienden, si usted eventualmente sale del país, no conocía de esto, y usted es castigado ya sea por 3 o 10 años, si usted ya cumplió ese castigo en el extranjero y lo puede comprobar, entonces no necesita solicitar perdón. El perdón es para usted evitar tener que pagar estos castigos. Seguimos en este lado, no podía dejar pasar eso porque fácilmente se me iba a olvidar al final. Ok, otra persona que no necesita, el pariente de un el pariente inmediato de un ciudadano americano que haya ingresado al país de forma legal, sin importar el tiempo de presencia ilegal que haya acumulado. En videos anteriores he hablado de que existe una provisión especial de la ley para los parientes inmediatos de ciudadanos americanos. La ley estipula que siempre y cuando la persona haya ingresado de manera legal, se puede subsanar la presencia ilegal que tiene y podría ajustar su estatus. Esos son de los casos en los que usted no tendría que salir del país porque le es posible ajustar. Repito, si usted es el hijo menor de un ciudadano de los Estados Unidos, si es el cónyuge o si es el padre, siempre y cuando usted haya entrado de manera legal a los Estados Unidos, no importa el tipo de mecanismo, pero que haya sido legal, bueno, con la excepción de los tripulantes, de la visa de tripulante y las visas de tránsito. Si entró a través de los otros mecanismos, de las visas, los mecanismos que dispone la ley, entonces no importa que hayan pasado meses, bueno, días, meses o años, usted podría ajustar su estatus a través del ciudadano. Esto solamente ocurre en el caso de los ciudadanos de los Estados Unidos y hemos hablado ya en videos anteriores sobre este tema. Cualquier persona capaz de ajustar su estatus a pesar de haber ingresado de forma ilegal a los Estados Unidos. Esto también ya lo mencioné anteriormente. No toda persona que ingresa de manera ilegal no le va a ser posible ajustar su estatus. Existen algunas disposiciones en la ley especiales que permiten a una persona ajustar a pesar de haber ingresado de manera ilegal. Hablamos de la 245I, hablamos de Parole in Place, hablamos de Visa VAWA, Visa U, hablamos de Visa T. Estas provisiones de la ley permiten que una persona, a pesar de haber ingresado de manera ilegal, pueda ajustar su estatus. La ley le exime de este castigo, de esta inadmisibilidad, más bien por haber ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos. Una persona que tenga el castigo permanente o lo que se conoce en inglés como el permanent bar tampoco puede presentar este perdón. Este castigo permanente o permanent bar se obtiene si luego de haber acumulado un año de presencia ilegal o haber tenido una orden de deportación y usted se encuentra fuera del país, usted intenta reingresar. No importa que tenga éxito o que lo hayan atrapado en la frontera, con el simple hecho de intentar ingresar o de haber ingresado, usted será castigado con lo que se llama permanent bar o castigo permanente. ¿Qué significa esto? Que usted va a tener que esperar mínimamente un periodo de 10 años fuera de los Estados Unidos para entonces poder someter un perdón y entonces poder aplicar. Si usted nunca solicitó un waiver, entonces va a ser inadmisible de por vida. A diferencia de otros castigos que perimen al cabo de 3 años, 5, 10, 20, este castigo no tiene vencimiento. Usted tendría, como le dije, va a tener una oportunidad luego de 10 años fuera para entonces someter una moción para poder aplicar. Un menor de 17 años tampoco necesita este waiver. De hecho, en los requisitos que vamos a ver más adelante, estipula que tiene que tener por lo menos 17 años para poder solicitarlo. Una persona que no sea beneficiaria de una petición aprobada y que cuyo caso no se encuentre en el NVC para el correspondiente proceso consular tampoco necesita. Para usted solicitar este perdón I-601, usted tiene que primero que probar que tiene una petición I-130 aprobada y que su caso ya se encuentra en el Centro Nacional de Visas para el correspondiente proceso. Y más adelante vamos a ver eso un poquito más a detalle. Y finalmente, una persona que tenga una orden de deportación pendiente tampoco puede solicitar un perdón I-601A. Usted tiene primero que resolver esta situación, someter un perdón I-212, que lo puede hacer dentro de los Estados Unidos en estos casos, o tiene que a través de algún otro mecanismo eliminar esta deportación, esta orden de deportación, para que entonces le sea admitido su perdón I-601A. Este perdón I-601A en muchas ocasiones se tiende a confundir con el perdón I-601, que es el Waiver for Ground of Inadmissibility,
que es el perdón para causas de inadmisibilidad. Entonces vamos a ver las diferencias que existen entre el perdón I-601 y el I-601A, que se parecen, pero son waivers diferentes. El perdón I-601A solo sirve para perdonar presencia ilegal, mientras que el perdón I-601, el waiver I-601, sirve para perdonar múltiples razones de inadmisibilidad, incluyendo la presencia ilegal. Como lo dice ahí textualmente, el I-601A solamente se utiliza para perdonar presencia ilegal, mientras que el I-601 para múltiples grounds of inadmissibility o causas de inadmisibilidad. Si usted tiene alguna enfermedad por la cual es inadmisible, el perdón que se utilice es el I-601. Si usted cometió fraude, el perdón que se utilice es el I-601. En el caso de crímenes, en el caso de otras inadmisibilidades, con excepción de las deportaciones, que es otro tipo de perdón, se utiliza el I-601. El perdón I-601A solo se puede someter desde los Estados Unidos, mientras que el I-601 se puede someter tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Como mencioné anteriormente, el perdón I-601 solamente se puede solicitar dentro de los Estados Unidos, y es una de las razones o de las facilidades principales que tiene. Sin embargo, el perdón I-601 usted tiene que ir a su cita consular y el cónsul indicarle que usted tiene una razón de inadmisibilidad, y a partir de ahí entonces es que usted debe someter su perdón. También en ciertos casos de ajuste de estatus, el perdón I-601 se puede someter en los Estados Unidos. En los casos de proceso consular, la decisión del perdón I-601A se espera dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, el I-601 se debe esperar fuera de los Estados Unidos. Y esta es la principal ventaja de este perdón. Usted sabe, porque ha acumulado presencia ilegal por más de 180 días, que usted está sujeto a un castigo una vez ponga un pie fuera de los Estados Unidos. Entonces usted solicita este perdón y usted espera dentro de los Estados Unidos. Si su perdón es aprobado, usted sale a su cita consular. Si el perdón entonces no es aprobado, usted tiene la opción de quedarse en los Estados Unidos hasta definir alguna forma, esperar que la ley cambie, etcétera, etcétera, y evitar entonces ser castigado y quedarse parado en su país de origen. Sin embargo, el perdón I-601, imagínese que usted no sabía de esto o no lo solicitó y usted sale a su cita consular. En el momento de que usted salga, le van a decir que tiene una razón de inadmisibilidad por haber acumulado presencia ilegal por más de 180 días en los Estados Unidos. Entonces ahí va a tener que someter el I-601, pero ese tiempo de procesamiento usted va a tener que esperarlo fuera, en el país extranjero donde usted se encuentra. Lo que va a evitar o va a hacer que usted se mantenga separado de su familia por un periodo considerable de tiempo, que podría ser de un año o más tiempo. Y finalmente, el perdón I-601A no es apelable. Si a usted presenta el perdón I-601 y ese perdón se lo rechazan, usted tiene la opción de presentar un nuevo perdón. Obviamente va a pagar nuevas cuotas y va a tener que instrumentar un nuevo caso. Obviamente usted se va a guiar por las razones de negación que le estipularon, que le indicaron en la carta de negación, pero tendría que ser un proceso totalmente nuevo, a diferencia del perdón I-601, que sí es apelable. Si se considera que la decisión no es correcta, el caso se puede reabrir, se puede apelar incluso a instancias superiores y se podría lograr en una apelación que el caso o el perdón fuese aprobado. Continuamos. Vamos ahora a ver los requisitos para el perdón I-601. Ya hablamos de a quién califica, quién no, qué es presencia ilegal, hablamos de los castigos. Entonces vamos a hablar ahora ya en lleno, asumiendo que ya usted sabe que necesita este perdón porque va a ser castigado si sale sin este perdón. Entonces vamos a ver cuáles serían los requisitos que usted tiene que cumplir para poder presentar este perdón. Primero, usted tiene que ser el cónyuge o el hijo de un ciudadano o residente permanente legal de los Estados Unidos. Las únicas personas, los únicos candidatos que pueden someter este tipo de perdón son los hijos o los cónyuges de los residentes o los ciudadanos de los Estados Unidos. Inicialmente, cuando este perdón fue instaurado, solamente se podía para los hijos y los cónyuges de ciudadanos americanos. Eventualmente, en el 2016, este perdón fue creado en el 2013. En el 2016, si no me falla la memoria, 17, entonces se aperturó para que también los
hijos y los cónyuges de los residentes permanentes puedan solicitar. Segundo, que es lo más importante y es la base del perdón I-601, poder establecer dificultad extrema para el cónyuge o el padre, ciudadano o residente permanente. Esta es la base de este perdón. Para que usted pueda obtener un perdón I-601 aprobado, usted tiene que probar que ese padre o esa madre residente o ciudadana o ese esposo o esposa residente o ciudadana va a ser afectado de manera grave, o sea, va a sufrir de una penuria extrema o una dificultad extrema por su deportación. En caso de que usted salga y sea castigado, esa persona, como le dije, que tiene que ser su padre, su madre, su cónyuge o, bueno, esposa o esposa, sufriría de manera extrema. A través de un hijo no se puede. Si es un padre que está arreglando a través de un hijo, lamentablemente usted no puede demostrar dureza extrema para con un hijo. Solamente aplica para, como mencioné, los padres de residentes o ciudadanos o los cónyuges de residentes o ciudadanos. O sea, usted a través del padre, a través de la madre o a través de su cónyuge, usted va a demostrar que esa persona va a sufrir de manera extrema. Si es un padre que está ajustando a través de un hijo, lamentablemente ese hijo no puede utilizarlo, no sería lo que se llama el qualifying relative o pariente calificado para el cual se necesita demostrar la penuria extrema. Se debe tener al menos 17 años. Se debe estar físicamente en los Estados Unidos al momento de presentar este perdón. Se debe ser beneficiario de una petición I-130 aprobada. Se debe tener la intención de salir de los Estados Unidos para asistir a una entrevista de visa de inmigrante en un consulado de los Estados Unidos en el extranjero. Se debe haber pagado la tarifa de procesamiento de la visa de inmigrante. Eso se paga a través de la plataforma del NBC y cuesta $325. Cumplir con la solicitud de datos biométricos. No ser inadmisible bajo ningún otro motivo de inadmisibilidad de los que establece la sección 212 a 9b. Tener cualquier procedimiento de deportación cerrado administrativamente. Como mencioné anteriormente, si tiene un proceso de deportación o tuvo, no puede estar vigente para que usted le puedan admitir el perdón I-601A. Y finalmente, contar con la aprobación de un perdón I-212 para volver a presentar una solicitud luego de haber tenido una orden de deportación, exclusión o expulsión. Si tuvo una orden de deportación, debe tener la aprobación ya del I-212 que curaría esa orden de deportación para entonces que pueda someter esa solicitud de exención provisional, en este caso para la residencia por presencia ilegal. Entonces, finalmente vamos a ver el proceso para la solicitud de este perdón I-601A. Ok, ya usted determinó, como le dije, ya conoce los requisitos, ya usted sabe si califica o no, ya usted sabe si tiene que solicitarlo o no. El primer paso es solicitar una petición I-130. La base para usted someterlo, como mencioné, es que usted tenga una solicitud pendiente y para la cual tenga que viajar al extranjero para obtener una visa de inmigrante. Si usted no tiene una petición I-130, no puede someter este perdón. Somete una petición I-130 que eventualmente va a ser aprobada si cumple, ¿verdad?, con lo que esté estipulado. Y eventualmente su caso va a ser transferido al Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas le va a enviar su welcome letter, todo perfectamente normal. Entonces usted va a tener que entrar a la plataforma y hacer el pago del immigrant fee. El immigrant fee es esa cuota que se paga para el procesamiento de su visa de inmigrante. Eso se paga a través de la plataforma del NBC, como ya indiqué, y en la actualidad, noviembre del año 2020, tiene un costo de $325. Usted tiene que pagarlo y presentar una copia de este perdón junto con la documentación que va a presentar para su perdón I-601A. Entonces somete su perdón I-601A ¿a dónde se somete? Al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos o USIS. Una vez USIS reciba su caso, va a notificar al Centro Nacional de Visas para que ponga en stand-by su proceso, por lo que el año que le dan para que usted someta su proceso no va a comenzar a correr.
UCI se comunica con el Centro Nacional de Visas, digamos que suspenden, ponen en stand-by su petición hasta que exista una respuesta. Usted se va a mantener en los Estados Unidos, no debe hacer ningún tipo de proceso, o sea, no debe someter ninguna documentación adicional en el Centro Nacional de Visas, porque su proceso no va a correr. Usted puede tardar un año o más de un año en espera y la documentación que usted someta o parte de ella se podría vencer. Por esta razón, usted solamente paga los 325 y no hace ningún tipo de proceso adicional. Una vez entonces UCI apruebe su caso, va a enviar notificación al Centro Nacional de Visas, usted va a continuar con su proceso y en el tiempo estipulado de revisión y aprobación, que regularmente es de 2 meses y medio, el NBC va a revisar su caso y eventualmente entonces va a, como dice aquí, enviar su caso a la embajada para fines de que se le asigne una cita. Usted va a tener una cita, pero ya usted tiene su perdón aprobado y con la fecha simplemente sale a la embajada de su país a recibir su perdón provisional. Así que una vez usted vaya a su sitio, usted va a llevar la copia de su perdón aprobado y no debería haber ningún tipo de impedimento, salvo que obviamente usted tenga alguna otra razón de inadmisibilidad. Si se descubre que además de la presencia ilegal usted cometió fraude, se hizo pasar por ciudadano en el pasado, cometió algún tipo de crimen, ya sea en su país o en Estados Unidos, entonces a usted le revocarían la aprobación de ese perdón I-601A y tendría que someter el perdón correspondiente nuevamente para presencia ilegal y el perdón que correspondería para la nueva causa de inadmisibilidad. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Traté de explicarlo de una manera sencilla para que pueda ser entendida. Hice mi mayor esfuerzo. Yo entiendo que sí. De ser así, déjemelo en el área de los comentarios. Si le gustó el video, denle like. Si usted tiene alguna pregunta, déjelo en el área de los comentarios y yo le estaré respondiendo. En otros videos ya hablaremos un poquito más amplio del proceso, de los costos y de la forma como se debe preparar este perdón. Él tiene una tasa alta de aprobación, hablamos de más del 90%, por lo que si se instrumenta de la manera adecuada, va a tener éxito. Así que como siempre, un placer. Suscríbase al canal para que se dé cuenta de este y otros videos que subamos a esta plataforma. Active la campanita de notificaciones y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo en un próximo video. Queden bien, bendiciones.